Estamos poniendo estas sillas porque le vamos a hacer una pequeña entrevista y cuando lo veáis vais a entender por qué me quiero sentar y no hacerla de pie. Así que yo creo que le demos la bienvenida a Jerry Testori desde la Italia. Muy bien. Jerry, bienvenido a tu casa. Buongiorno. Espera, el micrófono para Jerry. Como veréis, vamos a seguir sentados. Buongiorno, buenos días. Bueno, antes de empezar, vienes con tus hijos y queremos, si se pueden poner de pie, queremos saludarlos. Gianluca y Alex. Aparte de ser guapos, uno es del Madrid y el otro es del Barça, así que hay uno que podéis saludar con cariño y el otro pues de lejitos, ¿no? Jerry, bienvenido. Gracias. Yo tengo unas preguntas que me las tengo apuntadas, vamos a tomar un poquito de tiempo nada más, pero Jerry tiene una asociación que trabaja en Camboya. Camboya. ¿Camboya alguien sabe dónde está? No digáis que sí si no sabéis, ¿vale? Nadie. Entonces, yo quisiera que nos contaras por qué Camboya. Bueno, Camboya porque, con una visión, un llamado para las misiones, yo a los 26 años dejé con mi esposa, dejamos nuestro trabajo secular, yo trabajaba en un banco, mi esposa era gráfica. Cuando nos casamos decidimos de darle todo al Señor. ¿Por qué? Por gratitud, porque su amor nos rescató. Y decidimos de trabajar en Milano, en un centro de rehabilitación para drogadictos y menospreciados. Y por 15 años trabajamos ahí, en Milano, pero decidimos de ir a las misiones. Y trabajando en Milano, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Y Camboya, ¿por qué? Porque un día era el año 97, después de haber viajado en varias naciones en el mundo, con proyectos en el mundo, vimos un documental a la televisión italiana donde una mamá estaba vendiendo a sus pequeñitos, uno de 5 y la hermana de 7, 8 años, a un extranjero, quizás italiano, quizás americano, no sé qué. Y los periodistas italianos ven que él se va al lado del río, estaba en la capital de Camboya, Phnom Penh, y se dan cuenta que este tipo era un pedófilo y que iba abusando de estos dos niños. Y esta imagen nos espantó, fue algo muy, muy fuerte. Y esa noche, sin conocer a nadie en Camboya, le decimos al Señor, Señor, aquí estamos, úsanos. Bueno, y así fue la decisión. 2 años más tarde, era el año 97, en 99 salimos para Camboya. Desde el 99 van cerca de 20 años Ahora sí. En Camboya. Ahora, tu familia, porque Jerry tiene familia, tiene estos 2 hijos, pero tiene 2 iguales. Bueno, aquí están, mirad qué guapos. Aquí tenemos la santa, Su esposa Manuela. tiene 5 hombres en casa y les gusta el fútbol y tienen todas las zapatillas tiradas por todos lados. Madres, sabéis de qué hablamos, ¿no? No 1 ni 2 ni 4 hijos y un hijo mayor. Más yo. Adoptó a ti. Sí. Tiene 4 hijos de sangre y 1 adoptado. Tu familia, porque claro, cuando vas a servir en las misiones, muchas veces es dar mucho más de lo que uno recibe, porque cuando vas a un lugar como Camboya, que no hay, no es como ir. Alguno cuando nosotros viajamos de gira nos dice que somos misioneros. No somos misioneros, somos músicos. Misionero es la gente que se va a Camboya. Y a mí me gusta aclarar esto porque nos quieren meter en un mismo paquete y no es igual. Ahora, tu familia te apoyó, caminaron contigo. ¿Cuál es el proceso de ellos también abrazar una visión? Porque tú estás loco por esto, pero claro, ellos no tenían la culpa. Claro, a mí me gusta la palabra acá, iglesia integral. Yo soy integral, radical, loco. Bueno, cuando decidí de dejar mi trabajo en el banco, mis padres se volvieron locos, porque como único hijo ellos ya me veían director de un banco. Y yo me acuerdo cuando le dije a mi mamá, mamá, yo me voy a quedar en este lugar, yo voy a servir al Señor por el resto de mi vida. Yo tenía 26 años, una decisión radical a los 26. Y mi mamá me dijo, si tú te vas a quedar en este lugar, yo no te conozco más como hijo. Y para mí fue un golpe tremendo, pero luego en los años Dios nos reconcilió y todo eso. Pero ahora mi familia hoy, son muy amables, me aman. Mi esposa fue la primera misionera, porque yo me acuerdo cuando nos quedamos como novios, yo fui a la estación del tren
a recogerla de un viaje misionero a Sri Lanka. Entonces, ella me introdujo en la visión misionera y luego explotó más, bueno. Pero con mis hijos, todos me siguen, ellos aman viajar conmigo a Camboya, a las misiones. Es un honor, porque yo creo que a través del amor que vivimos, y si es algo real, nuestra familia no puede vivir al lado de este proyecto, de esta visión. En casi 20 años, para los que no hemos visto mucho de misiones, porque aquí estamos los que no hemos visto mucho de misiones, ¿verdad? No os hagáis los misioneros. Tenéis cara de misionero, pero no. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado ver de los países? Bueno, ¿cuántos habéis ido a Marruecos? Levantar la manita. Bueno, esto es bastante peor. O sea, Marruecos casi es que es un paraíso en muchos de los casos. Paraíso más o menos. ¿Qué es lo peor que has visto? ¿Qué es lo más duro que te ha tocado? No se puede decir que es lo peor. En varias naciones, si uno viaja no como turista, pero con ojos abiertos de cristiano, hay mucho que ver de feo. Bueno, esta es una foto de Camboya, pero yo vi también en Haití cuando hubo el terremoto, cuerpos muertos en la calle, tirados al suelo y dejados ahí, tirados al suelo. Eso para mí fue increíble, ver cuerpo muerto en la calle. En Sri Lanka, en una iglesia más grande de esta, el pastor me dijo de orar por unas 200 familias después del tsunami en el año 2004. ¿Se acuerdan del tsunami en Sri Lanka, India? Y habían como más de 200 familias que habían perdido todo, casa, maridos, hijos, y lloraban. Tenían la foto de su hijo, de su marido que habían perdido, y sus ojos nos hablaban. Eso para mí fue espantoso enfrentar esto. En Camboya ver la cara de esta niña tirada al suelo en un depósito de basura. Y hay un video también que giramos la semana pasada en Camboya. Yo y Gianluca regresamos de Camboya. Todavía hoy en el mundo hay lugares como este. Hoy, año 2018, depósito, no anda muy rápido, no sé por qué, normal. Pero hay cientos y cientos de personas que todavía hoy viven recogiendo basura y los niños no tienen visión, no tienen posibilidad de acceso de ir a la escuela y esto es impresionante. Entonces, esas son cosas que yo digo como cristiano no tiene que existir hoy en el mundo. Claro, aquí no podemos expresar el calor, el olor que hay en este lugar. Esto es un basurero y la gente hace sus casitas dentro de los basureros para ir recogiendo lo que la gente echa. Y nosotros vamos con nuestra clínica móvil, tenemos doctores camboyanos, enfermeros, vamos ahí, entregamos medicinas gratis, visitamos a la gente, oramos por la gente. Esto es lo peor. ¿Y qué es lo mejor que has visto? Porque sigues ahí es porque has visto algo bueno. Claro, lo mejor es ver que a través de una familia, de una obra, bueno, comenzamos como familia y más familias se juntaron con nosotros, ahora son 30 años de trabajo y hicimos muchas cosas en varias naciones del mundo. Lo que es una maravilla es ver que a través de nosotros, familias normales, hubo cambios en las vidas de la gente. Y para mí, cuando veo los niños de la escuela en Camboya que llaman a mi nombre, los nombres de mis hijos, vino Marquito Barrientos, Dani Barrientos, los hijos de Marco Barrientos, y después de un día ya los niños llamaban a su nombre, Dani, Dani, ven acá. Y para mí, esta es una recompensa que no tiene precio, porque nosotros cuando nos movemos con Dios y para Dios, predicamos el Evangelio verdadero, la gente cambia. Y no tiene precio. Ahora quiero que sepáis que Jerry no es pastor, porque todos lo confundimos con pastor. Nosotros cuando llegamos lo primero que dijimos fue pastor. Cuando nos invitó a Italia, llegamos pastor y no soy pastor. Sí, pastor, ¿cómo estás? Te llamamos pastor, pero no es pastor. Y me encanta esto porque una vez uno piensa que solamente la gente que decide servir al Señor como pastor puede hacer algo para ayudar a otros, y no es verdad. Todo el que tiene al Espíritu Santo dentro puede dar el paso. Quizás no estáis tan locos como Jerry, pero sí hay gente a vuestro alrededor que podéis ayudar y no necesitas un título en la pared para enseñar, para mostrar al Señor. Ahora yo tengo un par de preguntas rápidas. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sueñas? Después de 30 años trabajando en la obra misionera, ¿qué sueños te quedan? Bueno, hay mucho que hacer.
todavía hay gente que no conoce a Jesús. Nosotros estamos ahora con una escuela que es increíble, primaria, secundaria. Ahora tenemos 600 alumnos. De la nada, con Misiones Posibles, tenemos 600 alumnos que muchos de ellos, cuando le preguntamos, ¿conocen a Jesús? Nunca han oído hablar de Jesús. Entonces, todavía en el mundo hay mucha gente que nunca ha oído hablar en naciones budistas, hindú y todo eso. Entonces, hay mucho que hacer. Segundo, tercero, despertar nosotros cristianos en nuestras iglesias, que hay mucho que hacer. No hay que ir a Camboya, hay que estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero tenemos que ir. Entonces la iglesia necesita despertarse, pagar un poco el precio, sacrificio, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy es el resultado de un gran sacrificio, lágrimas, esfuerzos, pero ahora tenemos un gozo grande de ver el resultado, que con Dios todo es posible. Para terminar, ¿cómo puede el que quiera aportar, cómo puede apoyar el proyecto de Missione Possible? Que hay que decirlo en italiano porque no es misión imposible, sino Missione Possible. Missione Possibile. ¿Qué tal mi acento italiano? Fatal, ¿verdad? Fatal, tremendo. Vale. Cantó también la canción, que es impresionante. He cantado una canción en italiano y es lamentable. Me dedico a destruir idiomas ahora. El siguiente es el portugués. Pero ¿cómo puede el que tenga? Porque yo sé que aquí hay mucha gente que tiene un corazón misionero. Hay más de uno que cada vez que hay una brigada para ir a Marruecos se apunta porque tienen esa llamita dentro de que son unos ojos que Dios te regala, porque hay gente que no ve la necesidad. Hay una necesidad espiritual clara que como iglesia señalamos todo el tiempo, pero hay una necesidad. Jesús dijo un día: no me disteis de comer. No dijo: no orasteis por mí. Dice: no me abrigasteis. Habla de cosas de la panoja, de esta. Y hay gente que tiene esos ojos para la necesidad física y otros que tienen unos ojos más para la necesidad espiritual. Y ambas son súper importantes. Claro. ¿Cómo puede alguien que siente en su corazón ver maneras de apoyar la necesidad física, apoyar a Missione Possible? Missione Possible tenemos una necesidad increíble. Comenzamos con 30 niños en el año 2005 con la escuela, ahora tenemos 600. Comenzamos con un doctor en un carrito, ahora tenemos doctores, enfermeros, un equipo, un team médico impresionante, visitamos 15.000 personas. Entonces hay mucho que hacer, hay gastos increíbles, pueden aportar, tenemos un flyer después del culto que podemos pasar y pueden visitar nuestra página Instagram, que es Missione Possibile, es muy fácil. Y bueno, los gastos ahora son tremendos. Hace 2 años eran gastos ordinarios, $8,000 por mes, ahora son 17,000 por mes. Entonces Dios es fiel, pero necesitamos gente que vea la necesidad y lo que quieren con la autorización de su pastor, viajar con nosotros, son bienvenidos. Si hablan inglés, mejor. Si no hablan inglés... Ya está, no va ninguno. Si no hablan inglés, no importa. Pero, va a Pat, pero si es que a Pat no se le entiende. Es verdad. Y yo digo siempre, los viajes que se hacen a estas naciones te van a cambiar tu vida. Ahora, para terminar, que queremos orar por Jerry y por su proyecto. Sí, después va el vídeo. Antes del vídeo, 2 cosas rápidas. En el boletín hemos puesto una hoja completa del proyecto de Missione Possible. ¿Cómo se dice? La manita es súper importante, porque si el acento falla, la mano no falla. Missione Possible, y haces así, es italiano ya. Hemos hecho estos sobres blancos, ¿vale? No, que nadie los confunda, son para hacer una ofrenda para el que quiera hacer para Camboya, ¿vale? Están al fondo como todos los sobres de la ofrenda, pero el que quiera aportar para Camboya es el sobre blanco que pone la manita de Adán, ¿vale? Está aquí. En el boletín, aparte, está la página web, también tenemos el Instagram, para que veáis un poquito más de lo que es, ¿no? Porque aquí hemos hecho que conozcáis a Jerry, que es la cabeza visible, pero bueno, tiene mucha gente detrás. Conocimos a su socio, que se llama Michele, y es Dan con 30 años más, está loquísimo, pero para acompañar durante 30 años en la misión en Camboya necesitas gente así. Entonces, para todo el que tenga en su corazón, aquí está un sobre. No vamos a pasar a recoger nada porque pensamos que el corazón de cada uno tiene que ser libre. Creemos en que cuando uno le da al pobre, dice que le presta a Dios, y mola prestarle a Dios, porque
No es como tu colega que, oye, me debe 50 euros hace 70 años. No, Dios es un buen pagador. Entonces, estos sobres blancos en la página web, y el que sienta que tiene que hacer algo más, Misiones Posible es una buena tierra y queremos plantar en ella, así que ¿qué os parece si oramos por ellos? ¿Sí? Señor Jesús, gracias porque has puesto en el corazón de Jerry y de su familia y de todo el equipo de Misiones Posible ir a Camboya, a los lugares donde hay necesidad física y económica clara. Señor, tú nos has enseñado a que tenemos que amar a la gente, no solamente cubrir necesidades espirituales, sino necesidades físicas. Así que los bendecimos a su familia, pedimos que todo lo que ellos han sembrado se multiplique en sus vidas, pero que también pueda crecer el proyecto en Camboya, no solamente en cuestiones económicas y de desarrollo, sino que toda esa gente que es alcanzada vea el amor de Jesús en esta asociación. Señor, que ellos entiendan que Dios es un Dios que no solamente está para predicar, sino que Él amó a la gente y está pendiente de ellos. Y ese es el amor que queremos llevar. Te pido que le des gracia, que le sigas abriendo puertas, que el proyecto pueda expandirse y que mucha gente apoye lo que tú has puesto en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y os enseñamos un pequeño vídeo para terminar. Gracias, Jerry. One of the main reasons because we are here in Cambodia, because we responded to the suffering of the Cambodian people. This is an ugly place. We are here in a concentration camp where thousands and thousands of Cambodians were arrested, tortured, and then later killed by the Khmer Rouge starting from year 1975. Siamo partiti nell'estate del 99, siamo arrivati a Phnom Penh, la capitale della Cambogia, e abbiamo trovato veramente un paese allo sbando. Non era un paese povero come tanti altri avevamo visto, era un paese nell'immensa sofferenza. Many families still today are living in a place like this. In order to survive, they send their kids to collect garbage, divide plastic, metal, glass, in order to sell it and make money for the day. Maybe they make $1 or $2 per day. So we come here directly to the place where they live and work. We give them free medicine, free visit, and we come back on a weekly basis to this place. Half day we can visit up to 40 people, 50 people. Most of the time these people are forced to leave their place and they don't know what to do, they're desperate, and the only solution for them is to collect garbage. In year 2006, we officially opened Missione Possibile Cambodia primary school. Since then, it has been a wonderful, amazing adventure in the primary school here and secondary school. Right now we have more than 540 students in both schools. Without Missione Possibile, hundreds of children would not have any kind of education or instruction in this place. We are so privileged to be here with them and let them dream to become doctors, lawyers, architects, engineers, to make Cambodia better. Because we believe the best is yet to come for this nation and for these amazing students. Siamo riusciti in tutto questo intento perché abbiamo trovato dei cuori come il tuo, che ci dà una mano, che ci ascolta, che è aperto, che non è focalizzato sui propri interessi, ma è focalizzato per gli altri, per le altre persone, perché questo rende veramente felici e gioiosi. Grazie per tutto quello che state facendo. Ciao. I am Missione Possibile. I am Missione Possibile. Soy Misión Posible. I am Missione Possibile. I am
Missione Possibile. I am Missione Possibile. Yo soy Misione Possibile. I am Missione Possibile. I am Missione Possibile. I am Missione Possibile. For anyone who is thinking about it, I highly recommend it. Makes you feel good inside and makes a difference to their life. Thank you. Bueno, pues os invito a que el sobre blanco lo usemos. Sabéis, el sobre blanco es de ADAM. ADAM es la ONG con la cual actuamos, especialmente en países donde no hay libertad religiosa y donde además la palabra cristiano es como decir cualquier barbaridad. Es una organización civil, ADAM, significa Asociación de Acción de Gracias, Asociación de Acción Social para el Necesitado. Asociación de Acción Social para el Necesitado. Hemos trabajado en América, en África, en el norte de África, pero ese proyecto, esta mañana estaba mirando la página web, es bonito, es bonito. Vamos a colaborar. Aparte de lo que pongáis vosotros en el sobre, nosotros, como ADAM, como una ofrenda puntual, lo cual no excluye que apadrinemos regularmente a alguno de los niños. Ahí en la página web está actualizada la información, ¿verdad? De lo que vale y todo eso. Independientemente de todo lo que podamos hoy, podáis poner, ADAM va a completar hasta 10.000 euros. Eso es para el día de hoy. Precisamente, no sé por qué había elegido yo este tema, pero Dios sí lo sabe. Hoy voy a hablar de las obras en la carne y las obras en el espíritu. Porque hacer por hacer no sirve. Es mejor que nada, evidentemente. El otro día estaba hablando con Mari Carmen Moreno y estábamos hablando de que, bueno, pues a veces el diezmo se cambia por algo distinto, que no es la 10ª parte de lo que yo ingreso. Y decía, bueno, hay una nueva doctrina que yo la llamo menos da una piedra. Y algunos se conforman con eso. Bueno, con que den algo, en español, en España decimos esta expresión, menos da una piedra, y es cierto, pero no es la Biblia. La Biblia habla de ser mínimo el 10%. Porque en ello está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, recuerda, dije antes, está nuestro corazón. Pero no voy a hablar hoy de finanzas, sino que vamos a hablar de cómo yo puedo hacer el mismo acto en la carne o en el espíritu. Esto mismo, hay muchas organizaciones que lo hacen. Es más, ya sabéis que nosotros elegimos, cuando elegimos África, en Marruecos concretamente, yo fui y estuve en la parte sur, bien lejos, porque allí ya no van las ONGs, están muy lejos. Todas se quedan ahí cruzando el barquito, en unos minutos ya estás en Marruecos, y allí yo creo que los pobres o indigentes pueden elegir, ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Dónde Manos? ¿Dónde ¿Dónde el otro? Porque están todas allí. Bueno, todas no, porque nosotros no estamos. Porque el nombre indica Asociación de Acción Social para el Necesitado, nunca para el cara dura. Los caraduras, además, yo les echo el ojo y no tienen ningún futuro con nosotros. Gente que viene pues yo sé, por ejemplo, ahora mismo se están repartiendo bolsas de comida a gente que no le hace falta. Simplemente van porque, oye, ¿para qué voy a comprar yo 1 litro de aceite si me lo dan en la iglesia? Eso no es la misión de la iglesia. Básicamente es salvación, pero cuando se ayuda, hay que ayudar al necesitado, no al cara dura, no al que quiere un complemento de sueldo. ¿Me comprendes?
Por eso hay una gran diferencia. Pueden hacer eso en la carne o se puede hacer en el Espíritu. La diferencia es muy grande, muy grande. Para el que la está recibiendo, pues a lo mejor le da lo mismo. Pero es que la diferencia es que cuando se hace en el Espíritu, como en este caso, no solamente se lleva la provisión, que es necesaria, absolutamente necesaria, pero lo imprescindible es llevar a Cristo. Y si esa gente logra comer teniendo a Cristo, yo creo que va a ser mucho mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues esa es la gran diferencia. Pero quiero poner un caso además que nos sigue afectando y nos afectará hasta el final de los tiempos por un malentendimiento de algo que salió de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, pero nuestros oídos no están tan claros. Tenemos que aprender a afinarlos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás, siendo así que aún ando sin hijo? En el Oriente Medio es muy grave no tener familia. Y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo primero que vemos ahí es una promesa. Dios le dice: no va a ser un siervo tuyo, va a ser un hijo tuyo el que heredará. Capítulo siguiente, capítulo 16, también vamos a leer los 4 primeros capítulos. Porque a esas palabras, él le dio vueltas, tuvo tiempo, porque desde que Dios le dijo hasta que nació el niño pasaron 25 años. Da tiempo a pensar, ¿no? Pero mientras tanto, hubo algo que en apariencia es bueno, como todas las obras de la carne. Uno ve tantas cosas, tantas labores y dice: bueno, es bueno, pero le falta algo. Le falta algo. Porque lo que ahora en el capítulo 16 vamos a ver es que Abraham le faltó finura para entender lo que Dios le estaba diciendo, y empezó, como hacemos nosotros y nos gusta mucho, a interpretarlo por su cuenta. Veamos. Sarai, mujer de Abraham. ¿Os habéis fijado que hasta ahora dice Abraham? Porque es distinto a Abraham. La mujer, Sarai no le dio hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. No es cierto. Yahweh no la hizo estéril. Era estéril por causa de que algún problema genético heredó de sus padres, pero no de Dios, porque Dios no la engendró. La engendraría a su papá en el vientre de su mamá. Pero no quiso Dios específicamente, porque algunos piensan que todas estas desgracias es porque Dios quiere. Nace un niño totalmente deformado y dice: no, Dios quiso. No, Dios, yo no creo que quiera eso. El Dios que yo conozco y al que sirvo para nada quiere eso. Pero no te olvides de algo, que es un principio que puede darte una orientación u otra muy distinta para entender a Dios y entender su palabra. Creo que lo mencioné la semana pasada. Dios creó
por primera vez, y por eso les llama hijos solamente a ellos, primero Adán, y de él, Eva. A ellos sí los creó Dios. Pero ¿qué les dijo a partir de ahí? También está en el libro del Génesis. Multiplicaos y fructificad. Por tanto, la procreación sí es cosa nuestra. Hacerla bien o hacerla mal es cosa nuestra. Es una tarea que se nos encomendó. Igual que les encomendó labrar la tierra. ¿Alguno cree que Dios viene a labrar la tierra? No, eso es una tarea encomendada, igual que la reproducción o la procreación. Quiere decir que a partir de Adán y Eva ya es una tarea nuestra. Por tanto, Dios no vino a fastidiar el esperma que se introdujo en los padres de Sara, dice, para que ésta sea estéril. La voy a fastidiar. No, Dios no hace eso. Es un fallo, es un error de sus padres o de nadie, pero es un fallo puramente humano, porque se deteriora cada vez más la especie humana, pero solita. No hace falta la intervención de Dios. Solamente la intervención de Dios es para bien. Cuando nosotros le pedimos a Dios que intervenga, Él sí lo hace. Y cuando hay, como tenéis ahí en el boletín, el testimonio tan maravilloso de la semana pasada, donde esa niña Raquelita murió y volvió a la vida y no tiene ninguna consecuencia, ahí sí hay una intervención de Dios. Oramos todos los jóvenes que estaban, los 300 y pico jóvenes que estaban en el campamento, y los que estábamos por allí, oramos y clamamos y lloraron, llorar de lágrimas. Y ahí sí Dios intervino en una obra humana y le dio vida, y además no permitió que quedara ninguna consecuencia. Pero al revés no. Dios no vino a tapar los bronquios de la niña para que se ahogara y se muriera. No es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es siempre buena. No lo olvides. No lo olvides. Dios sabe lo que va a pasar porque ya lo vio. Yo estoy tranquilo porque el día de mañana ya lo ha visto Dios. Ahora, yo soy el que tengo que ponerme en las manos de Dios para que el día de mañana pueda irme bien. Ahora, Dios ya vio si yo he sido torpe y no me he puesto en sus manos, o si he sido listo, inteligente y me he puesto en sus manos. Ya lo vio, pero no decidió Él por mí si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, ¿comprendes? Yo voy a insistir mucho en esto porque sé que a algunos les cuesta entender este concepto, pero es clave, es clave, es fundamental entender esto. Dios ya ha visto lo que yo he hecho, bien o mal, pero yo soy el que lo ha hecho, bien o mal. ¿Comprendes? Por tanto, mis decisiones son las que marcarán la diferencia. Que repito, Dios ya vio si yo lo hice bien o lo hice mal, pero una cosa es que Él lo vea y otra cosa es que si yo no le pido, no interviene, y cuando se lo pido, sí interviene. ¿Lo entiendes? Ahí está la diferencia. ¿Y por qué dice que es necesario orar? Porque uno puede pensar, si Dios ya sabe todo, ¿para qué voy a orar? Porque la oración hace que Dios intervenga. Y si yo no oro, Dios tiene que quedar así, muy triste, muy apesadumbrado, pero yo no oré, no le dije a Él, por favor, interven, y no pudo intervenir, porque somos libres, absolutamente libres. Ahora, hay muchas cosas que coartan o impiden nuestra libertad, pero nunca de parte de Dios, porque las ataduras, porque el pecado, porque las desgracias no vienen de parte de Dios, y eso sí nos ata, y eso sí nos retrae nuestra libertad. Pero precisamente para eso vino Cristo, y para eso nosotros predicamos, para que alcancemos libertad, porque Dios no quiere que estemos
ahogados por las cosas, pero lo estamos, esa es la realidad. Pero cuando venimos a Cristo y cuando estamos en Él y cuando oramos y le pedimos a Él que intervenga en todo asunto, ahí sí, Dios interviene en todo asunto y cambia. Y se pasa, como vimos la semana pasada con nuestros propios ojos, de muerte a vida. Espiritualmente todos, pero en el caso de Raquel lo vimos, estaba muerta y cobró vida física. Porque, repito, oramos. Si todos nos hubiéramos quedado simplemente esperando la ambulancia y no hubiéramos orado, Raquelita estaba muerta. Yo estoy seguro, te lo afirmo donde quieras, estaba muerta. Pero Dios intervino porque se lo pedimos. ¿Amén? ¿Entiende la diferencia? Bueno, entonces dice que tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces Sarai le dice a Abraham: ya ves, Yahweh me ha hecho estéril. Mentira, eres estéril. Cuando interviene Dios es cuando tiene un hijo con 80 años. 90 tenía Abraham y ella 80. Ahí sí intervino Dios. Pero sigamos leyendo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos con ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Nos ha fastidiado. A ver cuántos años tenía la famosa Agar. Y a lo mejor estaba bien presentable. Entonces Abraham se le dijo: bueno, yo haré lo que sea por el Señor. Si es necesario sacrificarme, me sacrifico. ¿Y se sacrificó? Sí. Y tuvieron un hijo. ¿Sabes que ese hijo es el causante de todos nuestros problemas, quebraderos de cabeza y desgracias? Sí, de él vienen todo el mundo árabe. Todos son ismaelitas. ¿Por qué? Porque, claro, ellos dijeron: sí, nos va a dar un hijo, pero se les ocurrió por el camino que ellos iban a inventar cómo Dios iba a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque no supieron esperar, que es lo que nos pasa a nosotros también, No supieron esperar. Y entonces la espera se la puso larguita. Recuerda que eran 25 años. Por el camino, ahí deciden, bueno, pues la intervención de Sarai en aquel momento, porque también le cambió el nombre, dice, bueno, pues tiene que ser entonces de esta manera. Como en aquel tiempo una criada era como, o sea, no tenía libertad, era como propiedad de ella. Dice, bueno, te acuestas con ella, es como si te acostaras conmigo. Eso no vale, que a algunos varones ya le está brillando el ojillo. No. Eso fue ahí y ya veis que fue un error, Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años habían habitado Abraham en la tierra de Canaán y le dio por mujer a Abraham su marido. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, dice, ya empiezan los problemas, dice, miraba con desprecio a su señora. Hasta ese momento seguramente que Agar era incondicional, porque era una esclavitud no violenta, sino estaría hasta agradecida. Y seguramente la amaba como una hija y Agar a Sarai como una madre. Pero, claro, ya se quedó embarazada del patriarca. Sabéis que Abraham no era un don nadie, tenía miles de cabezas de ganado de diferentes clases y tenía hasta un ejército propio. Bueno, sus siervos sacaron la espada y ya sabéis lo que pasó anteriormente. Justamente en el capítulo anterior habla de cuando derrotó a todos los reyes que había por allí juntos y recuperó a Lot y recuperó el botín de Sodoma y Gomorra y todo eso. O sea, era un hombre que tenía unas posesiones increíbles. Claro, ahora ya hay que pensar con la mentalidad de Oriente Medio. Dice, ahora yo tengo aquí al heredero. Y empezó a tratar mal a la señora. ¿Veis la primera consecuencia? Pero Dios nunca le dijo ni a Sarai ni a Abraham que tenía que ser con una criada. Aunque fuera muy íntima. Aunque la hubiera criado desde niña y fuera como una hija. No había dicho eso. ¿Entiendes? Y ahí
comenzaron los problemas para ellos. Pero entonces tiene que volver a recordarle, y esta es la misericordia que Dios tiene con nosotros, en el capítulo 17, le vuelve a recordar otra vez Dios mismo lo que le había dicho, porque parece que aquel día no se llevó la libreta y no lo apuntó bien, y se lo vuelve a repetir. Y le dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Pero esto se lo está diciendo después de que ya había metido la pata con Agar. Bueno, de que ya se había equivocado, para no dar malos entendidos, con Agar. Tanto él como su esposa se habían equivocado. Y ya Dios veía que estaba a punto de hacer lo que él quería. Entonces ocurre el milagro. Cuando uno es paciente, cuando has oído lo que Dios te dice y no lo hemos interpretado, porque ¿cómo sería esa obra en la carne? Ellos entendieron, ellos interpretaron, dijeron, bueno, pues será así. Y ya tienes que irte dando cuenta, y no hace falta ser muy inteligente para ver que cuando uno hace algo que está dentro del marco incluso de Dios, ya no te digo nada cuando no es dentro del marco de Dios, pero dentro del marco de Dios, cuando tú haces algo y no lo haces en el espíritu, la obra de la carne trae problemas. Ya vimos el primer problema. La criada respondona empezó a tratar mal. Tal es así que llegó un momento, y ya sabéis por el relato de la Biblia, que Sarai, o Sara ya en ese momento le tuvo que decir, échala. Y muy tristemente las tuvo que dejar a ella y a su hijo abandonados en el desierto, porque ya era insoportable. ¿Y tú crees que cuando Sara le ofrece que su marido tenga relaciones con aquella chica, es porque era como su carne, como su familia, era una confianza extrema? Y pensó que por ahí era el asunto, porque era un vientre joven. El de ella ya era un vientre muy gastado. Pero lo que tienes que entender es que Dios lo había dicho. Entonces aprende que no te inventes nada por el camino. Como Dios te lo dijo, así exactamente será. Y no empieces a condicionarte, no, es que yo soy viejo. Y eran viejos, claro. Porque, fíjate, vamos a leer en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. ¿Qué ocurrió ahí? Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Tenía alguna lógica? Y el problema no es el hombre, el problema es la mujer. Pero solamente tenía 10 años menos que él. Quiere decir que tenía 90. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, el de Agar, viva delante de mí. Pero dice que respondió Dios diciéndole, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Isaac significa risa. Que un par de viejitos
con 90 años y con 100 años él, tengan un niño. Eso da risa, ¿no? Nosotros nos lo cuentan y vamos, te partes de la risa. Bueno, pues así se llamó el niño, Risa. Pero no solamente por esa anécdota, sino porque a través de él iba a venir la bendición. Pero sigamos leyendo. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, el hijo de la carne, por eso te digo, el que recibe la obra está muy bien, la va a recibir, pero es una obra en la carne. Dice, a él también, dice, te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, y en gran manera 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. Y ahí están. Pero escúchalo bien. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael. A Ismael lo voy a bendecir. No lo voy a dejar abandonado. Pero mi pacto de bendición, por donde va a venir la bendición y la vida eterna para el mundo, es con Isaac, al que Sara dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y así ocurrió. La abuelita, con 91, dio a luz. Ahora, por lo que leemos en la Biblia, la abuelita le quitaba el hipo a más de uno, hasta reyes, ¿no? Como tuvo que engañar ahí para decir, no, es mi hermana. No. Era guapa. Bien, pero no estamos hablando de belleza. Estamos hablando de que Dios va a cumplir y hay una forma, ¿ves?, de entenderlo a mi manera o esperar que la bendición venga correctamente de parte de Dios. Y eso es lo que yo me gustaría que aprendiéramos a distinguir en esta mañana. Muy bien. Dios me lo dijo. Yo cuando alguien me dice, no, pues quiero hacer tal cosa, ¿te lo dijo Dios? Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que te dijo? Y presta mucha atención porque va a ser así. No te inventes. Porque alguno puede decir, no, es que Dios me dijo que me iba a prosperar. Y entonces llega un negocio ilícito, te aparece por ahí y dice, este es el camino que Dios me dijo que me iba a prosperar vendiendo droga. Ingenuo. O dice, no, mira, yo he pensado que el Señor me va a prosperar y fíjate, al lado, ahí en mi barrio, hay un estanco. Un estanco es donde venden tabaco, ¿no? Y dice, pues lo está vendiendo, yo lo voy a comprar y ahí Dios me va a prosperar. ¿Dios te va a prosperar vendiendo tabaco? ¿O en un bar vendiendo bebidas a borrachos? No, por favor. No. De ninguna manera. Ahora, ¿tú puedes hacerlo? ¡Claro! Y lo hacen. Y lo hacen. Pero yo no creo que Dios quiera bendecirte a ti destruyendo la vida de otros, ¿verdad que no? No tiene ni sentido. Es que no tiene ni lógica. Pero a veces elegimos ese camino. ¿Por qué? Porque estamos interpretando a nuestra manera, haciendo una obra en la carne. Obra, al fin y al cabo, que repito, al que le beneficia, pues ahí está. Va a estar agradecido. Pero siempre va a ser algo defectuoso que a la larga resultará en peor todavía que antes, como ocurrió con esa malísima decisión que tomaron entre Abraham y Sarai. Malísima. De fatales consecuencias, y si alguien lo duda, vete a vivir a un país musulmán y te darás cuenta. Porque aquí estamos. Bueno, estamos bastante rodeaditos, ¿no? Pero todavía el control lo tenemos nosotros. Digo todavía. Pero fue una desgracia, fue algo catastrófico, no solo a nivel personal, sino del mundo. ¿Por qué? Sigues leyendo el Génesis y verás que la persecución se continuó. Precisamente Pablo, y vamos a ir a Gálatas, nos habla de eso. Él dio una respuesta a los Gálatas que les había ocurrido algo muy extraño, pero no es nada que no ocurra. Porque sabéis que cuando comienza en Gálatas, el capítulo 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad,
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiere decir que habían perdido el rumbo. Empezaron siendo buenos cristianos, pero se perdieron. Y le llama Gálatas insensatos. Dice el versículo 3, tan necios sois. Y la necedad es un problema cerebral, ¿no?, de comprensión. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Quiere decir que seguirían siendo una iglesia, se seguirían reuniendo pues a lo mejor todos los domingos, y todos muy bien, y jijiji, jajaja, y cantando, y no sé qué. Pero Pablo, que era un hombre muy espiritual, cuando llega y dice, esto, uy, qué horror, ¿qué ha pasado aquí? Aquí hay algo raro, algo que no está bien. Y se dio cuenta de que aunque seguían siendo una iglesia, pero ya no estaban haciendo las cosas en el espíritu, sino en la carne. Parecidas, seguramente. Que a cualquier extraño le daban le metían el gato por liebre, seguro. Pero a Pablo no. Pablo era un hombre de oración, un hombre espiritual, y les empieza a decir cosas insensatos, necios, y les cuenta, para que lo entiendan, una historia. Esa historia está en el capítulo 4. Comienza el versículo 19, o continúa más bien con la regañina que les estaba echando, y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, decir, me tenéis con dolores de cabeza, por lo torpes que sois. Dice, pero lo voy a hacer, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, mi misión es esa y lo voy a lograr. Quisiera estar con vosotros ahora mismo para cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, no entendía que era lógico, si él predicó a Cristo, iban muy bien, porque ahora ya se habían vuelto legalistas, que es el primer problema que tuvo ¿ya sabéis cuánto tiempo había pasado desde Cristo? Ni un siglo. Ni el primer siglo, perdón, porque un siglo tiene 100 años y Cristo murió en el 33 y no había acabado ese siglo, ya todas las herejías, todos los errores de interpretación ya estaban en la iglesia. Todos. Los mismos que hoy tenemos, ninguno es nuevo, ya en aquel momento se habían puesto. Entonces dice, estoy perplejo. Y empieza a decirles algo que tiene que ver con esto que nosotros hemos iniciado. Dice, decidme pues los que queréis estar bajo la ley. Por eso es el legalismo lo primero que destruye la iglesia. Y, bueno, pero es la ley de Dios. Sí, si no estoy diciendo que sea otra ley, ya se lo faltaba eso. Pero hay unas condiciones. Dice, ¿no habéis oído la ley? Recuerda, Pablo era conocedor de la ley, él era fariseo de fariseos, era el mejor en su tiempo y en su género. Como rabino no había nadie que supiera más que él. Había sido educado en la mejor escuela rabínica y con el mejor maestro, y era el que sabían que iba a ser el sumo sacerdote en poquito tiempo. Un hombre súper capacitado en la ley. Por eso Pablo le dice, vosotros no habéis oído la ley, no sabéis lo que estáis haciendo. Porque la ley os va a esclavizar. Y hoy yo veo muchos esclavos con la ley de Dios en la mano, que cumple el propósito contrario, es para libertar y sin embargo a muchos les esclaviza, les deja sin libertad. ¿Por qué? Pues lo mismo que hizo Sara. Ella pensó, creyó lógico, es con mi criada, y lo que hizo fue dejar en el mundo una genealogía que, a ver, ¿quién pone bombas? Los hijos de Agar. ¿Sabéis que a los egipcios se les llama agarenos? Cuando leas en la Biblia agarenos, son egipcios descendientes de Agar y a través de Ismael. ¿Quién pone bombas? ¿Quién tiene acogotado a los judíos? Los apuñalan, les ponen bombas. ¿Quién? Sus primos. Son primos. Sí. Pero vaya primos, porque resultaron en un gravísimo problema para todos. No fue ningún
descendiente de judíos que se montó en un camión hace poco en Alemania y se llevó a todos, o en Barcelona, o en diferentes lugares. No, siempre fue un ismaelita. Siempre. ¿Sabes? A mí me fastidia que la mayoría de las noticias que ponen en España de violencia, de género, tal, por una política extraña nunca dicen el origen, pero cuando tú lo averiguas sabes generalmente quién son. Marroquíes. Los que maltratan, pegan, matan a las mujeres, la mayoría son marroquíes, pero dicen, no, en tal sitio, pero averigua quién era. Ya verás que la sorpresa. ¿Por qué? Porque fue una decisión en la carne, con un hombre elegido por Dios, Abraham, sí señor. Y en unas circunstancias que Dios le dijo, ¿vas a tener hijos? Pues mira, ahí están los hijos. Pero no era de la manera exacta que Dios le había dicho. Y se lo tiene que aclarar y decir, es a través de tu mujer. Entonces, le sigue diciendo Pablo a ellos para que lo entiendan y para que lo entendamos nosotros, está aquí escrito. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. No hay duda, ¿verdad? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Dios le había hecho una promesa a Abraham que iba a tener con Sara un hijo. Dice, y os voy a poner un ejemplo, dice, una alegoría. Dice, ¿lo cual es alegoría? Pues estas mujeres, dice, son los 2 pactos. ¿Qué pacto nos habla? Dice, el uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué es lo que se dio en el monte Sinaí el día de Pentecostés? Digo, hace poco prediqué de esto y no se enteraron de nada. La ley, las tablas de la ley. Allí en Sinaí. Pero fíjate, dice, uno es aquel pacto que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y aclara, esta es Agar. Pero en la ley de Dios se dio en el monte Sinaí, ¿verdad que sí? Claro. Pero dice que esclaviza. Claro que sí esclaviza. Lo entenderá más tarde. Dice, pues Agar, dice, es el monte Sinaí. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. En Arabia, yo cuando leí esto y empecé a darle vueltas y dije, caramba, nosotros hemos subido ya, yo había subido ya 3 veces al monte Sinaí en Egipto. Y ya me puse a investigar, y resulta que sí, el monte Sinaí está en Arabia. Aquel monte es otro. Bueno, nos hemos hecho una buena excursión, ¿no? Las veces que lo hemos subido, pero no es el monte Sinaí. En Arabia hay un monte, y como buenos ismaelitas está bien protegido, cercado, no dejan que nadie se acerque, y allí está. Fíjate, en las fotos que hay, que han logrado hacer, la cumbre está quemada, chamuscada. ¿Por qué? Porque cuando Dios bajó, dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Y hay todas las señales del altar, de todo, pero está en Arabia. Pero ya, cierro el paréntesis porque si no se me va el tiempo. Y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, no solamente digo, eso es, claro, que este es de los musulmanes por ahí. No. Está hablando de la Jerusalén actual. Y es real la Jerusalén actual. Dice, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Y nosotros amamos mucho a Israel, vamos mucho a Israel. Este año hemos ido una vez, el año próximo ya sabéis si vamos a ir 2 veces. Y yo voy cada vez que puedo y amo a ese pueblo. Pero son esclavos. Tienen 2 neveras en su casa. Porque resulta que porque una vez dijo que si yo tenía un cabrito, cosa que no tiene nadie ahora, y lo mataba para comérmelo, lo único que dice, lo único es no lo cuezas en la leche de su madre, la madre de ese cabrito que yo maté. Ellos lo hacen extensivo y ahora no pueden tomarse un café con leche después de comer carne, tienen que tener 2 neveras. Bueno, si no se lavan, no comen. Horrible. Yo no me haría judío ni loco. Y voy todos los años y me encanta, pero yo judío, ni hablar.
ni hablar. ¡Qué esclavitud! No pueden hacer nada. Nada. ¿Qué? Sí, bueno, tú te latigas porque ella es de origen judío, pero ya. Yo no, yo soy más gentil. Redimido por la sangre de Cristo. Y como dice Arguiñano, del cerdo me gustan hasta los andares. Lo bendigo y ya me lo como. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es el sistema que está claramente visible que los esclaviza. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén del Espíritu. Cuando el Señor habla de reino, no está hablando de un reino físico, está hablando de un reino espiritual. Y nosotros pertenecemos al reino espiritual, no al físico, no al de este mundo. Jesús lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Ahora, últimamente se han empeñado en hacer un reino de este mundo. Allá ellos, ya se darán el tortazo contra la pared. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas salud, porque prorrumpe en júbilo y proclama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y efectivamente, a través de Isaac vino Cristo, y a través de Cristo todos nosotros, millones de personas de cualquier latitud del mundo, de cualquier color de piel, de cualquier forma de hablar, da lo mismo. Ahora sí estamos realmente en el Espíritu. Ahora, de lo otro, ¿quién hay? Son muchos, porque son como conejas las mujeres, son 1000 no sé cuántos millones, pero nunca, si no se convierten a Cristo, ni uno hay en el cielo. Pero nosotros, muchos, de todas partes, cada vez más, porque la bendición venía a través de Isaac, pero no por Isaac, sino porque a través de Isaac llegamos a Cristo, y Cristo es el que nos da la vida. Es algo espiritual, es la Jerusalén de arriba, lo espiritual, nada que ver con lo de la tierra, nada que ver. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Nunca al revés. Nunca al revés. Siempre Ismael persiguió a Isaac y a todos los que venimos de Isaac por la promesa hecha a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos hasta una canción, ¿recordáis? Padre Abraham, tiene muchos hijos, aquí estamos nosotros. Y venimos de aquella promesa. Porque le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Y habla de benditas, no de invadidas, no de subyugadas, sino de libres. Hay dos pactos, hay dos hijos, hay dos formas de hacer las cosas. Y aún los del pacto, de la promesa, en cuanto se descuidan, como los Gálatas, se pegan la vuelta y se quieren hacer esclavos. Cuidado con eso. Nosotros hemos estado, pero ahí, mira, así, nos faltaba ¡pum!, para caer al abismo. Pero en el último instante Dios tuvo misericordia y nos tomó. Dice que por ahí no, Enrique, que yo no te he dicho eso como Abraham, que no era con la esclava, hombre, que era con tu mujer. Y dimos la vuelta y no pasó nada. Hay muchos que lo entienden, pero no quieren dar la vuelta porque tienen orgullo. ¿Cómo voy a reconocer yo que soy el apóstol, que me he equivocado? Pues yo no soy apóstol y reconozco que me equivoco. Y no solo esa vez, sino más veces. Por eso es importante. Dice: mas, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No. Esto lo ha dicho Dios, y no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Se lo dice a los Gálatas, pero es que en los Gálatas estamos representados muchos. Muchos. Solamente te leo el capítulo siguiente. Versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad que hemos recibido en Cristo como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está la clave. Por amor. Porque toda la ley, toda, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la clave es el amor. ¿Qué diferencia una obra en la carne de una obra en el espíritu? El amor, pero también sus consecuencias. Cuando es una obra en el espíritu, traerá bendición a todos los niveles. Cuando es en la carne, traerá consecuencias a veces muy graves también a todos los niveles. Fíjate, te lo voy a poner ahora como un ejemplo. Cuando tú cojas el sobre blanco y vayas a poner ahí tu ofrenda, ¿qué te motiva? ¿El amor y la compasión por esos niños? O, no, es que hay que hacer obras buenas. Algunos dicen, es que yo ya tengo el cielo ganado. Quizá alguno de aquí, pero te voy a espabilar hoy, por favor, para que no te mueras ignorante. Puedes poner ahí 1 millón de euros en un sobre. No caben, tendría que poner un cheque. Y decir, ya tengo el cielo ganado. Pues cuando estés en el infierno te darás cuenta que no. Que no ganaste ningún cielo. ¿Que los chicos se van a beneficiar de ese 1 millón de euros? Hombre, claro que sí. Porque Dios siempre aprovechará las circunstancias para bendecir al más débil. Pero tú, ¿qué habrás hecho? Así que lo primero que tienes que decirle, Señor, yo quiero hacerlo correctamente, porque no es hacer, sino hacer correctamente las cosas. Y aprovecho la oportunidad para invitarte a que tu motivación sea el amor. Dices, es que no lo tengo. Bueno, pídeselo a Dios. Déjale que intervenga en tu vida y ponga el amor y la compasión necesaria para hacer lo mismo, pero en el espíritu. Amén. Así que vamos a orar y ponte en pie, por favor.